La captura del contrabandista galés Robert Jenkins por parte del buque guardacostas español La Isabela y el supuesto trato brutal al que fue sometido por el capitán español, al que acusó de cortarle la oreja, fue la excusa que utilizó Inglaterra para iniciar la mayor acción de guerra sobre las posesiones españolas en el Caribe. La Guerra de la Oreja de Jenkins, o Guerra del Asiento, fue el intento de Inglaterra de sustituir a España como potencia hegemónica. Si bien es cierto que los ataques ingleses sobre las posesiones españolas en territorio americano habían sido constantes prácticamente desde el siglo XVI, el plan que se diseñó por parte del almirantazgo de cara a la Guerra del Asiento, de la Oreja de Jenkins, era un plan ambicioso como no se había realizado hasta ese momento. No estaba destinado a conquistar diferentes plazas y a obtener botín, sino que era un plan para conquistar toda la América española y sustituir en ella a España como potencia principal y como potencia dominante. Esa guerra es una guerra perfectamente diseñada. En Inglaterra se discute, pero hay muchos intereses para que se declare la guerra para poder atacar a España con total libertad. Para poder declarar una guerra con cierto seguimiento de tu propia población tienes que tener un motivo. Se había producido 10 años antes de la guerra un caso en el que un barco de la Armada Española, en funciones de guardacostas, pues había detenido a un barco que se salía de las autorizaciones que tenían los ingleses para comerciar allí. En 1731, mientras capitaneaba la nave contrabandista Rebecca de regreso a Inglaterra, el capitán galés fue capturado por el buque guardacostas español La Isabela. Según cuenta Jenkins, tras incautar toda su carga, el capitán español Julio León Fandiño le cortó la oreja, al tiempo que le decía: «Ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve». Se inventan la historia de que le corta la oreja, se la inventan, o por lo menos no está ni mínimamente demostrada, que el capitán del barco español le cortó la oreja al capitán Jenkins, un capitán mercante, pero el caso es que cuando hay necesidad de tener un motivo para esa guerra, pues se utiliza ese pequeño incidente totalmente normal en que un barco de guardacostas ha parado a un barco mercante en aguas que son de su jurisdicción y le ha aplicado la disciplina correspondiente. Azuzados por la supuesta afrenta española, los políticos ingleses, deseosos de declararle la guerra a España en América, consiguen que se apruebe un ambicioso plan de ataque poniendo al almirante Vernon al frente de una armada nunca vista antes. Después del éxito de toma de plazas como La Guaira o Portobelo, Vernon decide atacar una de las principales plazas españolas en el Caribe, Cartagena de Indias. Cartagena de Indias era una ciudad muy bien fortificada, pero tan solo contaba con una flotilla de 6 naves de guerra, una fuerza de 3.600 hombres. En comparación, la armada inglesa, a las órdenes del almirante Vernon, estaba compuesta por 186 naves, dotadas con 2.620 piezas de artillería y más de 27.000 hombres. Sin embargo, lo que parecía una fácil conquista se convirtió en la mayor derrota de la armada inglesa. Sobre todo, la importancia que reviste es el hecho de que con unos medios materiales reducidos, con un número de tropas muy limitado y con un número de buques muy limitado, se consiguió frenar la mayor ofensiva inglesa en aguas americanas. Esta campaña en concreto, la de Vernon, pues acaba en un fracaso por la resistencia española, que al principio no tuvo el éxito que se podía esperar, que hubiera sido impedir que Vernon entrara en la bahía de Cartagena de Indias. La flotilla de Blas de Lezo, hay que decir que la flotilla era muy limitada, son 6 navíos, prácticamente su papel en combate fue nulo. Pero una vez que entran, todavía las siguientes líneas de defensa pues resisten y desembarcan los ingleses, tratan de tomar por asalto la ciudad, pero no lo consiguen porque la resistencia de las tropas españolas, una vez ya perdidos los barcos, es suficientemente eficaz. Fundamental en la defensa fue la estrategia de combatir y defender cada una de las posiciones, cada uno de los fuertes, no dándole al enemigo tregua en todo momento y ocasionándole un desgaste terrible en cuanto a la combatividad por cada posición. No se abandonó incluso los fuertes que a priori parecían indefendibles, sino que se llevó la resistencia y se llevó el agotamiento de los sitiadores hasta el límite también, hasta el punto de que al final tuvieron que abandonar en sus últimos fracasos al intentar asaltar fortificaciones.
El 9 de mayo de 1741, tras 2 meses de duros combates, la Armada inglesa, habiendo perdido más de 6.000 soldados británicos contra únicamente 1.000 españoles, se retiró hacia Jamaica, no sin antes hundir gran parte de sus navíos al no tener suficiente marinería como para poder hacerlos navegar. La victoria inglesa parecía segura, pero entonces llegó la sorpresa. Es más, incluso vendieron la piel del oso antes de cazarlo, porque cuando todavía no había sido tomada Cartagena de Indias, el almirante Vernon envió un barco a Inglaterra informando de la captura de la ciudad. Se acuñaron unas monedas, pues hablando de la arrogancia española humillada, con lo cual, claro, cuando la noticia verdadera llegó a Europa, que había conseguido resistir Cartagena de Indias, pues se intentaron retirar esas monedas a toda prisa. Se prohibió en Inglaterra hablar de Cartagena de Indias, pero bueno, afortunadamente pues se han conservado algunas de esas medallas que nos permiten conocer ese episodio.